Hola. Bueno, Semana Negra, continuamos. En este caso con Rafael Guerrero. Aparte de muchas cosas que ya irán saliendo a lo largo de esta presentación, él es detective privado y además escribe novela. Vamos con Muero y vuelvo. O sea, no vuelvo y muero, sino muero y vuelvo. Bueno, bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por estar aquí, a la organización de la Semana Negra, por la invitación. No, si solo con que te arrimes un poco. Perfecto. Yo creo que ya está bien. Si no lo subo. Ah, lo subes. O lo sacas, puedes sacarlo, si quieres. Vale. El tema, bueno, nada, Rafael, ya coincidimos en una entrevista en Radio Nacional de España, hace además poco tiempo, y tuvimos la oportunidad de hablar y de tratar este tema, y te decía Ángel de la Calle que la última vez que tuvo él que presentar a un detective privado que escribía, le tuvieron que sacar las palabras casi con gancho, porque no se atrevía. ¿Igual vuestro trabajo influye para hablar en público? No creo. En mi caso no, yo soy bastante buen orador. De hecho, lo que pasa es que cuando ya te empiezas a dedicar a escribir novelas, a crear tramas y publicarlas y que la gente te lea, pues evidentemente tiene un trabajo de promoción y hay que saber hacerlo, con lo cual a mí lo que pasa es que es cierto que un detective vale más por lo que calla que por lo que habla, pero aquí estamos hablando de novelas, estamos hablando de historias que hemos contado y hay que transmitírselo al público. Dice la novela: soy un escéptico detective y un gastrónomo exigente. ¿Es la definición tuya? Sí, pues sí, la verdad es que sí, porque este trabajo es tan complicado y en las novelas lo intento mostrar. Y bueno, yo siempre digo que comer bien es algo muy serio, y al final hay en las tronchas, en las vigilancias, cuando estamos en la calle trabajando, comemos tan mal que cuando tenemos tiempo de poder disfrutar, y más viviendo en un país donde la gastronomía es tan importante, tal vez por influencia de Carballo, tal vez por influencia de ese detective gourmet, pues lo intento también plasmar en mis novelas. Hay un debate en toda tu novela. La ley y la ética. ¿Ley y ética o ley o ética? ¿Es premeditado o es una apreciación mía? No, sí, es que claro, la ley está ahí y evidentemente todos nos debemos a ella. Lo que pasa que los detectives privados, más que la policía, pues siempre nos movemos en esos márgenes con una línea bastante más difusa, ¿no? Sobre todo, aunque nuestro marco regulatorio es también muy estricto, como el que tiene la policía, pero siempre al ser intereses privados, pues bueno, siempre está el cliente que siempre intenta presionar. Entonces, dentro de la novela negra es muy importante, porque dentro de la novela negra está esa dicotomía, ¿no? Todos sabemos que el detective de los años 50, pues prácticamente la ética pues no la tenía muy en cuenta, ¿no? Pero bueno, yo lo que hago es que intento desmitificar a ese tipo de detective, y hablo de detectives del siglo XXI, detectives más reales, detectives españoles, cómo trabajamos. Sí, pero empieza la novela con un caso en Túnez que sale un poquito retorcido, regular, y hay que escapar de Túnez y nos vamos a Praga, y de Praga nos vamos a buscar una courier brasileña, y la tragedia está servida. Sí, porque cuando algo no empieza bien, hombre, puede acabar bien, pero cuando los medios no son los necesarios o no... Pero bueno, eso da mucho juego en la novela detectivesca, ¿no? Que el detective sufra. El detective tiene que sufrir. El personaje, por así decirlo, es un héroe o un antihéroe que lucha contra el sistema. De ahí la gran diferencia, ¿no? con el detective americano policía, no con el detective. Tiene que luchar, tiene que conseguir las pruebas para su cliente, y en mis historias lo que hago es eso, intento poner dificultades a mi personaje, porque si lo pongo fácil, pues... Sexo, dinero y cinismo. Eso estaba presente en las novelas norteamericanas y está presente en tu novela.
Por supuesto, porque en 31 años de profesión ya es que he visto de todo. Entonces, aparte de cinismo, escepticismo, sexo, pues evidentemente, claro, dinero, ideas, pues todo lo que mueve el mundo, ¿no? Todo lo que mueve las pasiones humanas. Yo lo que intento al final transmitir en mis novelas es el conflicto, cómo generamos intereses, cómo el ser humano actúa. Bebo de mis experiencias profesionales, es un fondo de armario bastante bueno, importante, y al final pues queda una historia que siempre al final será el lector el que juzgue si está a la altura. Hay una frase tuya que me encanta, la tengo subrayada, porque dice: más que basarme en hechos reales, me baso en hechos que suceden más de lo que pensamos. Así es que el mundo oculto que vemos todos los días, los detectives, los policías, los investigadores, pues es un mundo que nadie quiere ver, que sabe que está ahí. Antes comentábamos con unos compañeros, decían, bueno, es que eso ya se sabe. Bueno, una cosa es que se sepa y otra cosa es que se demuestre y otra cosa es que lo veas todos los días, ¿vale? Entonces al final, pues ese fondo de armario, esa base de datos, de experiencias que hemos vivido en nuestro día a día, en mi caso, me imagino que en el tuyo también, pues nos da un cierto privilegio. Ojo, no quiero decir que luego, porque luego el secreto es cómo lo cuentas. No solo es saber las cosas que pasan. Entonces, imagínate, en 31 años, pues todos los expedientes de investigación que he hecho, pues muchos son muy anodinos, pero otros me han dejado huella, me han marcado y son los que al final he conseguido plasmar en una evolución literaria muy amplia, de 11 años, porque escribir es un oficio, escribir es complicado. Plasmar las historias que he vivido previamente, al final sufriendo mi oficio 2 veces. Lo sufro día a día cuando tengo que resolver los casos que se me presentan, y luego lo sufro cuando los plasmo en mis novelas. Entonces sí, si te das cuenta, mis novelas son muy reflexivas, porque al final... Sí, pero hay una cosa, empiezan con humor, que a veces falla eso, claro. ¿eh? Es que, y a veces eso significa que desdramatizamos nuestra profesión, y es la forma de llevarla perfectamente, porque entrar a un trabajo ya con el colmillo retorcido y aún así te quedan por delante toda la jornada laboral, mal asunto. Ahora, cuando entramos ya con alegría al trabajo y investimos bien, evidentemente quiere decir que disfrutamos como el pez en el agua, en el medio. Es fundamental. Yo es que soy una persona que suelo tener... Arrímate al Soy micro. una persona que suelo tener buen humor, me encanta, y también lo transmito en mis novelas. Mi personaje tiene esa parte también de humor negro, porque creo que es importante llevarlo en la esencia de los personajes, también de cara al lector. Quita un poco de dramatismo a los dramas que contamos en las 2 tramas que se cuentan en esta novela. Fíjate que uno de los... Porque para mí son personajes, ¿no? Las tramas donde se desarrollan en Brasil, pues son situaciones que hay que desdramatizarlas, como te dices. Desdramatizar, sí. El tema, antes decía un binomio, ley o ética, luego hablaba de sexo, dinero y cinismo. Otro eje que tienes y que aparece es matón, mujer del matón y otro matón. Bueno, claro, es que también da mucho juego ese tipo de personajes, ¿no? Siempre que te llega el matón, la mujer del matón, que es intocable. Bueno, me inspira mucho la película Scarface, El precio del poder, del Pacino, cuando se acerca a la mujer del capo, del jefe. Michelle Pfeiffer, y se la liga.
Bueno, fíjate ese personaje, dices, se está suicidando. Claro. Es que se lo van a cargar. Bueno, la tragedia está servida. bueno, pero la tragedia, fíjate luego al final cómo se acaba, no tenemos que hacer spoiler porque es una película que ya habrá visto casi todo el mundo y si no, pues... Y la otra, creí que ibas a mencionar Pulp Fiction. Sí, bueno, igual, lo mismo. Es que fíjate, bueno, yo tengo mucha influencia en el cine, me imagino que todo el mundo le encanta el cine negro. Y lo mismo, John Travolta cuando con Uma Thurman y le tiene que meter la jeringa para que resucite, pues dice, me va a caer una... Son cosas que rompen los esquemas y bueno, yo creo que a mí me ha influenciado bastante, por eso también en la novela pues intento cambiar el esquema para que el lector no se encuentre lo que se espera. Hay un párrafo tuyo que además recuerda... recuerda o interpreta, ¿no?, esas películas de cine negro en las que el detective está tranquilamente reflexionando, esperando algo, no sé qué, y entra la mujer fatal. Entonces le plantea un caso que él no se va a poder resistir y efectivamente la tragedia está servida, ¿no? Y dices, el párrafo es este: el bien y el mal son muy juguetones y nunca terminas de estar seguro de quién de los dos te ha contratado. Evidentemente, yo transmito en esta novela lo que siento cada día cuando me enfrento a un cliente, cuando se me sienta enfrente y me empieza a contar su historia, su caso. Y lo primero que haces es cogerlo con alfileres, ¿no? Porque siempre, ya no te digo que te vaya a mentir, que te puede mentir, pero evidentemente no te va a contar toda la verdad. Y esto es algo que se ha contado prácticamente en todo el cine negro, en todas las novelas negras, del típico cliente que al final te traiciona. Pero es que es verdad, es que eso ocurre. Es que puede parecer un tópico, pero es así, porque el cliente nunca sabes cómo va a terminar. Y fíjate que siempre todo se pone el foco en los malos, los investigados, pero en la novela negra que yo escribo, la figura del cliente siempre tiene, por así decirlo, un peso especial porque nunca te puedes fiar de lo que te están contando. Eres como el Dr. House, ¿no?, que decía que el paciente siempre miente, tú el cliente siempre miente. Bueno, vamos a suavizarlo, porque, oye, en el fondo no deja de ser un negocio y es la persona que me paga, pero el cliente nunca te va a decir toda la verdad. Ahí está también el secreto para hacer las preguntas correctas. Un buen detective es la persona que hace las preguntas correctas. Y hay una cosa también en la novela que me ha llamado mucho la atención. No solo los que a veces falla en otras novelas y tú le das mucha importancia, y es el sabor y el olor. Tú cuando aparece y vas a describir una cárcel, la cárcel no huele. La cárcel sabe a lejía, por ejemplo. Pero quiero decirte que me encanta porque es jugar también con los otros sentidos, ¿no? Y ese llega a la cárcel y ya es ese sabor, a lejía, pero podría ser a otra cosa. Luego, cuando describes Madrid, dices el olor de Madrid. Y es verdad, porque yo tengo muy claro, viajo mucho y sé que todas las ciudades huelen a algo. Desde la pizza en Buenos Aires a no voy a decir lo que puede oler México DF o cualquiera. Es decir, toda ciudad tiene un olor. Y me gusta mucho en esto de la novela porque eres capaz de plasmarlo. Además le das mucha importancia, ¿no? Independientemente que en Madrid digas que huele pues a cocido, a no sé qué tal, porque metes la gastronomía, pero ese apartado de tu novela me ha gustado. Sí, gracias. Gracias, Alejandro. Me encanta que me hagas esta apreciación porque sí, he intentado siempre en mis novelas, en todas las que escribo, en la cual la ciudad, los países a los que viajo y resuelvo los casos, para mí son un personaje más muy importantes. Y siempre el tema sensorial es que los detectives tenemos los 5 sentidos. ¿Sabes? Muchas veces
Tú sabes que a veces yo he podido resolver un caso por un olor. Me imagino que vosotros a lo mejor. O descubres una persona que pasa a tu espalda por el olor que tiene y dices, hostias, está aquí. Entonces, el olor le doy mucha importancia, por eso. Y lo he querido trasladar al resto de escenarios. Sí, no, ya te digo que efectivamente aparece en varios capítulos y se ve en el desarrollo de la trama. Y ahora que dije de Madrid que olía a cocido y patatas bravas, que es verdad, sobre todo a caña y patatas bravas, hay una cosa que también me gustó, porque sospecho que lo has hecho con maldad, ¿no? Porque ya que París tiene el Sena, Londres el Támesis, Budapest el Danubio, coño, Madrid tiene el Manzanares, que ¿qué había maldad aquí o cómo es esto? Bueno, ¿O eres del Barça? No, llamémoslo autocrítica y un poco bajarnos de este pedestal que se puede pensar que tenemos los madrileños sobre nuestra ciudad, que tiene cosas fantásticas, pero las cosas como son. Cuando ves el Sena o cuando ves el Támesis, si lo comparas con el Manzanares, que es un río que da la espalda a la ciudad completamente, hay que decir que, bueno, cuando han hecho el Madrid-Río, que es uno de los mis escenarios también, pues bueno, ha quedado una zona muy bella de Madrid, pero no tiene ni punto de comparación con como pues el Sena, donde te puedes ir a Notre Dame o puedes cenar, lo explotan muy bien. Entonces, oye, pues las cosas como son, no pasa nada. Ellos no tienen tantos bares como nosotros. Eso sí, pero tú vete a Estados Unidos y verás que tiene más iglesias que bares y eso acaba zumbando a la gente. Están todos taraos, macho, no se puede vivir con tanta iglesia. Pero a Madrid todavía le dedicas algo más. Dice, su encanto es que es una ciudad repleta de carencias. Claro. Cuéntamelo. Pues es que es la verdad, y insisto, y amo Madrid y es la ciudad en la que vivo. Pues claro que sí, porque lo primero es una ciudad que, aunque pueda parecer que es grande, es pequeña. Es una ciudad pequeña. No por comparación, es una ciudad que enseguida te sales de ella. Entonces al final está todo muy concentrado. Y repleta de carencias, pues porque pensamos que somos la leche, pero yo, como tú, que he viajado por toda España y por prácticamente muchos países del mundo, pues al final Madrid no deja de ser un pueblo. Un pueblecito de 4 millones de habitantes. Un pueblo. Compáralo con México. Sí, no, ya son 20. O sea, efectivamente, si ya 4 millones ya no es nada. Es un barrio de Nueva York. Sí, es que coges la Castellana y cuando te das cuenta estás ya en Plaza Castilla y ya te piras. Sí, está claro. Aquí hay una... Vamos a ver. Leonardo Sciascia decía siempre que la metáfora de la seguridad ciudadana era podemos dormir con la puerta abierta, que esa era la gran metáfora de la seguridad ciudadana, y tú, sin embargo, lo destruyes todo, porque dices, la falacia de la seguridad total no se la cree nadie. Y creo que me darán la razón. Ya, pero digo que la metáfora de Leonardo Sciascia, recuerda, estaba en los pueblos. Yo me acuerdo en todos los pueblos de Castilla, y decían, se puede dormir con la puerta abierta. Eso era un síntoma de la tranquilidad del pueblo. Hoy nada, bueno, a nadie se le ocurre evidentemente dormir con la puerta abierta. Aparte de cometer un crimen, te ocupan la casa, contigo dentro. Sí. Bueno, y el ocupa eres tú, o sea, eso, porque está ocurriendo unas cosas rarísimas. Eso es cierto. Bueno, es que la sociedad ha cambiado, pero yo siempre digo, porque, a ver, acordaos de Puerto Urraco. Supuestamente es un pueblo donde no pasaba nada y te llegaban unos tíos con una escopeta y las rencillas. O sea, yo lo de dormir con la puerta abierta no se lo aconsejo a nadie en ninguna sociedad. Ya sabemos que en Canadá también se hacía, pero no. A ver, dormir con la puerta abierta
cierta de una casa es no conocer bien al ser humano. No, ya, sí, Diego, pero digo que citó a Leonardo Sciascia porque era la metáfora para él de la seguridad total, ¿no? Que le queda muy bien. Es que no, sí, tú lo sabes que queda, no existe. Sí, ya, por supuesto que no existe. Luego, hay otros dos detalles que de la novela, bueno, ya has podido ver que la he decepcionado, ¿eh? Bueno. Vamos, no me ha quedado nada. Otro apunte que tengo aquí es... autopsia. Sí, total. Estamos con la autopsia. Estamos con la autopsia de la novela. Otro párrafo célebre es el que le dedicas al póker. El taur del foro. Sí, templo de la simulación y de la mentira. Daban señales engañosas y... No, esto me lo tenía que haberlo puesto. Templo de la simulación y de la mentira. Dice, escuela no apta para Boy Scouts o testigos de Jehová. Sí, y no es que sea un experto en... Como podéis ver, el humor está en toda su novela, es divina de leer, porque es una cuestión que uno se cree que se va a encontrar con Aventura de un detective, La mujer fatal, parece que con los clichés. No, te encuentras con cosas de estas que te hacen disfrutar y seguir y buscar la siguiente. Cuéntanos, el póker. Pues yo no es que no soy un experto. Hace muchos años, pues creo que cuando estaba en la mili, o tenía interés en el... Lo que pasa que sí me gusta o me gustaba ver los estos de póker, los programas de póker de por la noche, ¿vale? Porque como yo escribo por la noche, pues en descansos o lo que sea, a lo mejor me ponía un rato a la tele y veía los programas de póker. Entonces, de ahí te inspiras en muchos personajes, cómo son, esa simulación, esos gestos, ese lenguaje no verbal, ese lenguaje gestual. Y al final lo absorbes y lo transmito en esa timba de póker que es ficción completamente, que me creo yo en Budapest, pues para coleguear y también un poco para mostrar una cierta sociedad. Seguimos con estas frases. Hay una... Aquí solemos decir que cuando se levantan las barricadas y no te pones de un lado y quedas en la propia barricada, acabas recibiendo estacazos de los dos lados, ¿no? Tú lo dices de otra manera. Dice, cuando no sabes de qué lado estás, te disparan desde todos los lados, incluso desde el tuyo. Claro, vivimos en una sociedad completamente polarizada. Hoy en día, por desgracia, si te quedas en medio, te cae por todos lados. Y es así, y creo que lo estamos viendo desde hace... Hay mucha crítica social también en mis novelas, ¿no? Porque es lo que veo continuamente. Sí, por eso. Entonces, hoy en día, la polarización es fundamental. Y hoy en día, o te pones de un bando o te pones de otro. Si te quedas en medio... Te van a dar desde los dos lados. O desapareces. Sí, te desapareces inmediatamente en cuanto no te posiciones. Hay que posicionarse. Es así. Y luego tienes un párrafo maravilloso, que también lo cito, y es, dices, en los torneos por la supervivencia, o sea, en la lucha por la supervivencia, no sobran los árbitros y los entrenadores. Es preciosa a mí esta frase. Porque el ánimo que tenemos en esta sociedad de tenerlo todo controlado y todo tasado, sobre todo en el mundo anglosajón, y todo regularizado, al final, y se ha visto en las guerras y en las situaciones cuando se pone complicado, no hay ni árbitros ni entrenadores. Estás solo. Estás solo y tu capacidad de supervivencia es la que te va a hacer salir adelante. En mi profesión eso lo vivimos mucho porque no sabemos a lo que nos enfrentamos y dónde llegaremos. Entonces, a veces te toca improvisar. No hay manuales. No hay manuales de supervivencia. Terminamos. Y ya sabes cómo termino yo mis presentaciones. Joder, macho. Ya sabes cómo termino yo mis presentaciones. Tienes 2 minutos para vendernos tu novela. Yo ya he intentado vendértela, ¿eh? Ahora tienes 2 minutos. Y a partir de ahí te aplaudimos y te pones en aquella esquina a firmar. Voy a ser más corto porque no tengo ni el poder de persuasión de Vic, ni soy
un gran vendedor de mí. Bueno, yo les diría llamar a Alejandro M. Gallo para que os venda la novela, porque evidentemente es la persona que os la va a pedir. No, simplemente decir que Muero y vuelvo es una novela que sale desde las entrañas, que intento desmitificar la figura del detective privado, que las reflexiones que hago, por así decirlo, intentan profundizar en los personajes, que definen una sociedad completamente real, injusta, en conflicto, en donde no hay árbitros ni hay entrenadores. Pues Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Llévate, te pones ahí a firmar y de verdad te esperamos en la próxima edición con nueva novela, que sea una joya como esta. Y de momento te damos las gracias por estar aquí y recibe nuestro más caluroso aplauso. Gracias, Alejandro. Gracias, muchas gracias, de verdad, me ha encantado.